déjame, ya son las 9, ¿a qué horas terminamos? No, déjame compartirte algo que Dios ha estado hablando muy fuerte a nuestro corazón. Mira, yo te compartí un poquito sobre la realidad, hablemoslo de esa manera, de el lugar donde nos desarrollamos nosotros como iglesia allá en México. Es una realidad. No es algo que la televisión cuenta con sus noticias, y se dice amarillistas, también se usa ese concepto acá, ¿sí? Donde todo es malo, todo es esto. Sí, hay muchas cosas terribles, hay muchas cosas muy fuertes. Pero lo dije ahora, de en medio de todo eso, creemos que Dios nos ha colocado ahí con un propósito, ¿sí? Y como Dios no se equivoca con aquello que Él piensa, porque sus pensamientos son mayores a los míos, porque sus caminos son mejores que los míos. Pensando en todo eso y pensando en aquello también que muchas veces el enemigo quiere poner en nuestro camino. ¿Para qué? Para que tú y yo no podamos cumplir con los propósitos que tiene Dios con nosotros. ¿Cuántos saben que cada uno de los que están aquí tienen un propósito? Yo creo que voltees con la persona que está junto a ti y dile, tú tienes un propósito. Es más, dile, tú eres un propósito. Ahora voltees y dígale, usted también no se haga. Sí, tú eres un propósito. Pero para poder llegar a cumplir ciertas cosas en nuestras vidas, para poder llegar hasta cierto lugar, muchas veces tenemos que despojarnos. Di conmigo, despojarnos. ¿Despojarnos de qué? Cada uno de los que estamos aquí sabemos de qué tenemos que despojarnos. Cada uno de los que estamos aquí sabemos qué es lo que no nos permite continuar o nos hace tropezar, o simplemente cosas que quizás nos hemos acostumbrado a ellas y ya comparten nuestro estilo de vida, pero que tú y yo sabemos que son cosas que no honran a Dios, primeramente. Y segundo, y situaciones o circunstancias que crean en tu entorno para que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues en lo que quiero compartir? Pensando en todo esto, yo me fui a uno de los textos que me edifican muchísimo en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. No tienes que, ya no es abra la Biblia, ahora es prenda la Biblia, ¿verdad? Ya, antes era abra la Biblia, ahora no, ahora hay que aprenderla. Estamos bien digitales, pero si lo tenemos acá sería genial. Hebreos 12, 1. Y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, haz así conmigo, derredor, nuestra tan grande nube de testigos, ahí viene el concepto del cual hoy quiero compartirte y dejarte en tu corazón. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En otras versiones dice que nos agobia, que viene siendo lo mismo. Y corramos, dice, con paciencia. Yo nunca he visto a alguien correr con paciencia. ¿Tú has visto a alguien correr con paciencia, David? Es interesante lo que la Biblia te pide, ¿no? Pero se puede correr con paciencia. Interesante, dice. Y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Otra versión, una versión, la TLA, dice, todas estas personas, dice, están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que nos estorbó, pues la vida es una carrera, y me encanta como dice, que exige resistencia. Di conmigo, es tiempo de despojarme. Dilo fuerte, es tiempo de despojarme.
Porque Dios tiene un propósito para mi vida. Porque no me voy a quedar en el mismo lugar donde estoy. Porque mañana hay un nuevo día para mí. Hay una nueva oportunidad. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Lo creo firmemente. ¿Qué quiere decir despojarse? Despojarse es quitar a algo de lo que lo acompaña o de lo que te acompaña. Quitarlo de un lado, ponerlo a un lado. Algo que te ha cubierto o algo que te ha completado o completado por mucho tiempo. Despojarse es hacer a un lado todo eso y seguir adelante. En la Biblia, despojarse es o significa que hay algo de lo que tiene usted y yo que deshacernos. Diga conmigo, yo me tengo que deshacer de aquello que no me sirve. ¿Está conmigo aquí? Tengo algo que eliminar en mi vida. Por eso el apóstol Pablo utilizaba mucho este concepto o este término de una manera muy sencilla y lo ilustraba, y él decía que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar o nuestras actitudes en nuestra vida. Tenemos que despojarnos de esos pensamientos, de esas formas, de esas maneras de vivir. ¿Para qué? Porque no podemos seguir viviendo o pensando las mismas cosas. ¿Por qué? Porque somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Sí, apláudele al Señor si tú lo crees. Cuando tú y yo entendemos, y como dicen los chicos allá en México, agarramos la onda, ¿sí? O sea, te cae el 20, pues dices, órale, es cierto. ¿Cómo puedo seguir con algo que me ha hecho daño? ¿Cómo puedo continuar con este ritmo de vida si yo sé que no me ha edificado nunca? Que me gusta es otra cosa, pero que me edifique es muy diferente. ¿Estás conmigo? Y entiendo y sé que Dios tiene cosas impresionantes para nuestras vidas, pero para poder lograr aquello que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender a despojarnos de aquello que nos agobia, a deshacernos, a eliminar, como dice aquí el significado, aquellas cosas que sabemos que, como lo dije al principio, número uno, no honran a Dios, y número dos, no nos edifican. Y yo quiero llevarte a una historia muy especial, una historia que tiene que ver mucho con esto que yo te quiero compartir en esta noche. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 46. Voy a ir rápido, yo sé que algunos tienen hambre. No es que me lo digan y nadie me lo reveló, es que a mí las tripas ya me están haciendo así como que vámonos, no se crean. Estamos aquí. San Marcos, vaya conmigo a San Marcos, capítulo 10, verso 46. Esta es una de las historias más, ¿cómo lo podría nombrar? Más emocionantes, más interesantes. Yo sé que la Biblia toda es interesante, pero creo que para cada uno de nosotros hay ciertas cosas que han marcado nuestra vida. Y esta es una de las cuales Dios puso en mi camino para poder entender lo que hoy te quiero compartir. Dice el primer verso, dice, entonces vinieron a Jericó. Vamos a leerlo acá. Y al salir de Jericó, él, el maestro Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, di conmigo, una gran multitud. Una gran multitud. Dice, Bartimeo, el ciego, ¿cómo se llamaba el cieguito? Bartimeo, hijo de Timeo, dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Interesante, diga conmigo, Bartimeo no solamente era ciego. Eso lo hago para uno que otro que me está viendo por pura fe, de verdad. Así como que bueno, amén. Bartimeo no era ciego solamente, era mendigo también. Ayer en México un pastor dijo, era un mendigo. No, era mendigo. Mendigo. Era un chiste salado, pero bueno, no me salió. Y dice la Biblia que
Imagínate esta escena todos los días. Aquí muestra de quién era hijo. No habla o no da el nombre de su mamá, pero habla de Timeo, que era su padre. Pero mire cómo batalló para darle un nombre. Le puso Bar Timeo, ¿sí o no? Interesante. Para cuando quiera tener un hijo, usted le pone Bar Timeo. Dice la Biblia que todos los días este joven o esta persona era colocada junto al camino. Él tenía un trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Mendigar, pedir. ¿Sí? Era ciego. Era un personaje que todos los días estaba en el mismo lugar, en el mismo sitio. Todos los días él tenía llena su agenda y decía: mañana voy a estar a la salida de Jericó, a un lado del camino, mendigando, porque soy ciego. Él estaba claro con eso. Y más claro lo tenía su papá. ¿Por qué? Porque esa era la manera en que él podía traer sustento a su casa. Exacto. Pero ve qué interesante lo que viene después. Me llama mucho la atención. Dice la Biblia en el siguiente verso, dice: y oyendo, di conmigo, y oyendo. ¿Cuántos saben las personas que tienen cierta necesidad o cierta ausencia de algún, ¿cómo lo llamaríamos? Sentido, ¿sí? Se desarrollan otros sentidos. Bueno, este joven había desarrollado el sentido del oír. ¿Por qué? Porque era, dígalo conmigo, entonces era muy bueno para oír. Tenía un oído absoluto como el de su pastor. Gracias por tu fe, man. Nadie más dijo amén, pero está bien. Es que alguien que tiene un oído absoluto toca impresionante las notas, todo ese rollo. Y dice la Biblia, y quiero que vayas conmigo, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a gritar despacito. ¿Cómo dice? ¿Verdad que no dice eso, hermano? ¿Qué es lo que dice? Comenzó a dar voces. Hay versiones que dicen, si tú eres dominicano, ¿hay algún dominicano aquí? Sí, madre mía, aquí hay un más dominicano. Mangu Power. Dice, empezó a vocear, ¿sí o no? Así dicen ustedes. Y me gusta el concepto, ¿sí? ¿Y qué es vocear? Oiga, mi hermana, ¿cómo está usted? Ahí está voceando la hermana. Ya me entiendes, David, qué onda con los dominicanos. Si hay algo que yo amo de esa nación, es que ellos cuando quieren alabar a Dios lo hacen como lo tienen que hacer. Vocean. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir: Jesús. ¿Sí? Si ustedes tienen bronca aquí a un lado, ay, disculpen. Hay lugares donde sí no te dejan hablar ni gritar fuerte, ¿verdad? Porque le bajan el volumen. ¿Sí? Empezó a gritar, dice, y a dar voces, decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús. Imagínese usted la escena. En ese momento estaba a un lado del camino. Dice la Biblia que Jesús estaba rodeado de una multitud, ¿sí o no? Pero dice que este joven escuchó. ¿Cómo es que la fe llega al ser humano? El oír. El oír. Tú y yo tenemos que desarrollar sentidos en nuestro espíritu para que podamos entender muchas cosas que en la carne nunca vamos a poder captar. Es sencillo. ¿Sí? Y aquí pueden decir: no, pero era ciego, por eso les desarrolló el oído. Sí, pero él sabía que ese era su momento. Él entendía que quizás era una oportunidad. Diga conmigo, una oportunidad. Dígalo fuerte, una oportunidad. Dios pone una oportunidad en tu camino. Dios abre una ventana de tiempo. Y me voy a poner bien religioso, así, kairos de Dios. ¿Sabe? Dios siempre pone una oportunidad en tu camino. Dios siempre
quiere darte una oportunidad. ¿Para qué? Para que tu oído se desarrolle y puedas entender y puedas captar cuáles son sus propósitos. Porque hemos dicho que Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más interesante de eso es que cuando una persona cree y entiende que Dios tiene un propósito en su vida, su oído siempre está abierto. Como 10 dijeron amén, pero está bien. Es una realidad. Dice la Biblia que este joven oyó que era Jesús el Nazareno. Quizás esa mañana este joven simplemente se levantó una vez más. Le pusieron la capita que le ponían todos los días, porque él era conocido porque él traía una capa. Lo llevaron al mismo lugar, a la misma hora. Quizás él no entendía, quizás él no sabía que ese día era el día que Dios en su agenda había escogido para cambiar su historia. Quizás muchas veces tú y yo nos levantemos así en la mañana y digamos: Dios mío, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú vas a hacer conmigo? O muchos se van a levantar otra vez, otro día más. Yo sé lo que estoy diciendo porque yo lo viví. Que te miras al espejo y dices: híjole, ¿cómo lo voy a hacer este día? ¿Cómo lo voy a hacer para traer tortillas y frijoles a la casa? ¿Sí o no, David? ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos puedan decir: mi papá está haciendo su trabajo? Quizás ese día ese chico dijo: bueno, un día más. Quizás Timeo dijo: bueno, con que traigas un eurito a la casa, con eso compramos algo. Pero no, ese día Dios tenía en su agenda celestial escrito que la vida de ese joven iba a ser cambiada, que la vida de ese muchacho no iba a ser la misma. Por lo tanto, la vida de Timeo y su familia iba a cambiar totalmente. Pero algo tuvo que suceder. La multitud venía con Jesús. Jesús iba saliendo de Jericó. Y ese joven quizás estaba con su mano extendida, esperando que alguien o le diera una moneda o una piedra a un que otro grosero que lo maltrataba, ¿sí o no? O otro que lo escupía o que lo pateaban. No lo sé, lo único que sé es que ese muchacho estaba esperando algo. Pero cuando él supo que Jesús, y discúlpame que me emocione, pero esto es algo muy importante que tengo que compartirte en esta noche. Que Jesús iba a pasar por ahí, porque cuando Jesús pasa, porque cuando Jesús llega, las cosas tienen que cambiar. No pueden seguir las cosas iguales. No. Él cambia atmósferas, Él cambia sociedades, Él cambia todo. Y en la Congre, en México, a veces llegan los líderes ahí conmigo, David, me dice: pastor, no sabe usted quién está aquí. Le digo: ni me digas, loco. ¿Sabes por qué no quiero que me diga? Porque si me dice, voy a empezar a hacer cosas en mi humanidad, tratando de resolver las situaciones yo. Pero cuando yo dependo del Señor, cuando yo digo: no importa quién esté aquí, Jesús llegó a este lugar, Jesús está en esta casa. El peor de los... Y ahí lo dejo, porque yo sé que me escucha, que me conoce. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé si estaba viendo para otro lado, yo no sé si estaba viendo donde estaba la multitud, no lo sé, pero algo ocurrió cuando este chico gritó con todas sus fuerzas. ¿Cómo pudo Jesús escuchar en medio de la multitud la voz de un simple jovencito ciego y mendigo?
Aunque Jesús esté rodeado de una multitud, cuando te toca, te toca, te toca. No soy yo muy bíblico eso, pero te toca. Primera de Gadiel 4:27. ¿Sí o no? Eso así es. Y me encanta que en la escena aparecen ciertos individuos que muchas veces quisiéramos tener una varita mágica y hacerle chirrín y ¡pring! Que desaparezcan, ¿verdad? Yo sé lo que usted me entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Vea lo que dice el siguiente verso. Dice, y muchos, dice, ¿cuántos? ¿Cuántos? Porque era una multitud. Claro. Y déjame decirte que Bartimeo no era el único que tenía necesidad ahí. Por eso hay una multitud de gente siguiendo al que era la alternativa para las broncas que tenía cada uno de ellos. ¿Sabes? Pero me encantan esos que reprenden. Me encantan esos que dicen, David, deja de creer. Déjate de eso, David. No viajes a Sinaloa, David. El año que entra va a ir otra vez. Lo siento, pastora. Este es loco. Pero de los buenos. ¿Cuál le deja de creer? Deja de hacer lo que estás haciendo con tu esposa. Están perdiendo su tiempo. ¿Sí? Que lo haga alguien más que esté más capacitado que tú. Esos son los que le reprendían al cieguito. Le decían, cállate, loco, silencio. ¿Qué no ves que está pasando Jesús por el camino? ¿Qué no ves que está ocupado? Ay, pero a mí me encanta el Barti. Hacíamos de cariño. Dice la Biblia que entre más lo callaban, más gritaba. Ah, sí, me estás callando. Pues ahí te va otra vez. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia. ¿Sabes por qué? Escúchame. La gente que no tiene necesidad son los que nunca gritan. Lo vuelvo a decir. La gente que no tiene necesidad no grita. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad. ¿Quién es el que clama? El que necesita algo. ¿Quién es el que busca? El que tiene que recibir algo. Pero sabes que hay gente que cree que lo tiene todo. Entonces no les interesa la condición de nadie más. ¿Por qué? Porque se sienten que todo lo saben, porque sienten que todo lo tienen. ¿Sabes qué? Esa gente históricamente se enseñaba culturalmente que cuando un chico como él nacía con cierta condición era porque tenían pecado. ¿Sabía? No, pues la mamá y el papá estaban en pecado, por eso nació ciego. Investíguelo, eso se enseña en eso. Qué interesante. Pero entre más me calles, más voy a gritar. Entre más te pongas en el camino, aunque no vea dónde estás, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque Jesús está pasando por aquí, porque Jesús ha llegado aquí y la única alternativa para mi necesidad se llama Jesús, Hijo de David. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero vea lo que ocurrió en el siguiente verso. Diga conmigo, entonces Jesús. A mí me encanta cuando empiezan así los versos. Entonces Jesús, deteniéndose. Vuelvo a repetir lo mismo. Aunque haya una multitud, cuando Dios tiene algo contigo, no importa cuál sea la multitud, no importa.
No importa la cantidad de gente que Él tenga que atender, tú estás en la lista. Tú y yo estamos en la lista. Ay, Señor, pero ¿por qué no me atiendes? Espérate, te toca tu turno. Ay, Señor, pero yo tengo mayor necesidad que ellos. No, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Sí o no? El hecho de que Jesús se haya detenido es suficiente. Por eso cada vez que tú y yo tenemos el privilegio, escúchame bien, de poder entrar a su presencia para adorarle, cada vez que tú y yo tenemos el privilegio de acercarnos ante el Rey del universo, levantar nuestras manos y decirle solamente, sabes que Señor, te amo, te adoro, te necesito, eres lo más importante para mí. Cada vez que tú tienes ese privilegio, aprovéchalo como si fuese la última ocasión que tú lo vas a hacer. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Usted sabe quiénes fueron los que fueron a llamarle? Los chismosos, los que usted y yo queríamos desaparecer con la chirrin. ¿Sabe qué? No los desaparezca, son necesarios. Son necesarios. Son súper necesarios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no va a ir a donde tú estás. Recuerda, tu oído se activó y tu fe creció en ti. ¿Para qué? Para que tú vayas hacia donde Él está. Eso es bien importante. Ay, pastor, yo tengo 450 años sin que Dios me escuche. No has podido hacerlo detener. Muchos de nosotros le reclamamos a Dios porque no ha contestado una de nuestras oraciones. Y le reclamamos a todo mundo en nuestro exterior. Decimos, ¿por qué a ti te responde y a mí no? Examine su corazón. ¿Has gritado lo suficiente? ¿Has levantado tu voz lo suficiente? Recuerda, es un sentido figurativo. No se ve gritando todo el día aquí. ¿Sí? Para que tu voz sea escuchada y que Jesús se detenga. Me encanta cuando llegan estos tipos. A ver, David, dale al maestro. Levántate, loco. Aquí dice la Biblia, mire, me encanta lo que dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y le llamaron al ciego diciéndolo, David, ahorita estás loco, David, ¿cómo haces todo eso? Van a decir, levántate, te llama. Hasta la voz le va a cambiar. Eso a mí me encanta. Aquellos que duraron que este lugar iba a dar eco, como tiene que dar eco, van a estar aquí diciendo, vamos, 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 échale, échale ganas, vamos. Y Señor, y te digo una cosa, no me interesa quedar bien contigo, no me interesa, créemelo, con todo respeto se los digo, no me interesa, pero sé y puedo discernir lo que es de Dios. Es un aroma diferente, ¿verdad? Se ve que se bañaron todos. Levántate, te llama. Y ve lo que dice la siguiente verso. Dice, él entonces, diga conmigo, despojándome. Dígalo fuerte, es necesario despojarme. Es necesario despojarme. Dice la Biblia que el ciego arrojó su capa. ¿Qué hizo? Se despojó de aquello que le daba una identidad. ¿Usted cree que el ciego lo conocían solamente porque era ciego? No, podían haberlo confundido con un montón de gente, ¿sí o no? Porque era un lugar transitable, era un lugar donde mucha gente se movía.
Pero ese muchacho tenía una capa que todas las mañanas quizás su mamá o su papá se la ponían y le decían: si hace frío, esto te va a tapar. Si hace calor, esto te va a ayudar con el sol. Si hace mucho polvo, que seguro era así, esto te va. Pero lo que ellos no sabían es que esa capa no solamente servía para esconderlo de esas circunstancias. Quizás esa capa era para él meter su rostro y esconderse para que no vieran su condición. No lo sé. Solamente Dios sabe. Dice la Biblia que ese día, cuando Jesús le mandó llamar, este chico se despojó. Se despojó de su vergüenza. Se despojó de esa identidad que su padre había dicho que él tenía. Todos los días su padre lo levantaba y le decía: órale, Bartimeo, vas a ir a mendigar hoy. Y quizás este niño le decía: papá, ¿será que yo tendré alguna sanidad? No, mijo, usted va a ser ciego toda la vida y usted necesita ir a pedir lana a un lado del camino. Pero cuando Jesús le llamó, diga conmigo, cuando Jesús llama, Él te hace que te despojes de todo lo que no necesitas, de todo aquello que no va dentro de sus planes y de sus propósitos. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Otras versiones dice: pegó un brinco. Léalo. Imagínense. ¿Ah? Yo no sé si tenía la facilidad. Yo no sé si había algo ahí donde iba a caer de bocas. No sé. Lo único que sé es que este muchacho sabía y entendía que ese era el día en la historia de su vida donde todo iba a cambiar, donde no sería el mismo nunca más. Es la Biblia que él pegó un brinco y fue hacia Jesús. No cabe duda que es real lo que dice la Biblia, que sus ovejas oyen su voz. Le sigue. ¿Usted cree que este chico sabía dónde estaba Jesús? Estaba un montón de gente ahí. Jesús lo mandó a llamar: Bartimeo, vení, ven. Siguiente verso. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Cuando yo estaba leyendo esto, esa pregunta me desafió tanto. Esa pregunta me movió de verdad el piso. Sabes, hay tantas peticiones que tú y yo le hacemos a Dios que cuando llega una respuesta, en realidad no estamos dispuestos a pagar el precio. No sé si me entiendo. Jesús pudo haberlo visto y decirle: sé sano, y él hubiese sido sano inmediatamente. Pero esa pregunta: ¿qué quieres que te haga? Si yo hubiera sido Bartimeo, yo hubiera dicho: ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, seamos claros, es obvio. Pero ¿qué quieres que te haga? Dándole a entender al Señor: Bartimeo, ¿estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida? Acuérdate que estás acostumbrado a ser ciego y a ser mendigo. Ahora ya no vas a seguir siendo ciego, y te puedo asegurar que mendigo tampoco, porque como vas a tener vista para ver, vas a poder chambear, compadre, vas a poder trabajar, te van a contratar en la empresa del David, y no te va a regalar la comida, David. Tienes que chambearle, tienes que pegarle, tienes que darle. Ay, no, Señor, déjame como ciego y mendigo mejor. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo.
Muchos preferimos quedarnos como ciegos y mendigos en el camino, aunque sabemos que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. No, y decimos amén y gloria a Dios y wíjiri guájara y toda la cosa. ¿Ah? Pero llega el momento del ay, siempre no, Señor. Eso pasa ahí en México nomás. Tú te diste cuenta, David, de eso. Aquí en España no pasa eso. Menos aquí en Eco. Menos. Dice la Biblia que le dice, voy a poner los lentes porque no veo. ¿Qué quieres que te haga? Inmediatamente, ¿qué le dijo? Y el ciego le dijo, maestro. Yo no le hubiera dicho maestro. Yo le hubiera dicho, Señor, estoy ciego, estoy cegatón. Órale, ponle, papá. ¿Sí o no? Pero dice la Biblia que este joven le dijo, maestro. Maestro. Allá en la iglesia con nosotros, todas las reuniones, escúchame, nos llegan notitas. Aquí también te llegan notas de peticiones y todo eso. Bueno, allá me llegan un montón. Y dicen, pastorcito, ahí le encargo que le pida a su Diosito por el negocito. Diosito tu abuelito, le digo yo. Yo no tengo un Diosito. ¿Sabes qué hago yo? Ni leo las peticiones. Y usted puede decir, ¿usted es loco? No, no soy loco. Sé en quién creo. Y sé que Él me respalda. Muchos de ellos solamente quieren el milagro, mas no quieren la responsabilidad. ¿Ah? Queremos que Dios nos solucione la vida, pero no queremos chambear. ¿Usted me entiende lo que es chambear? Pegarle, trabajar, tomar responsabilidad. Por eso Jesús siempre te va a preguntar, ¿qué quieres que te haga? Cada uno de ustedes está marcado con un propósito. Esta iglesia tiene un propósito, no solamente en esta ciudad, sino en la nación entera. En las naciones, porque aquí se habla de naciones. ¿Está conmigo? Dios no es un diosito del jalecito, no, es Dios de todos los dioses, el más grande de todos. Y sabe que a veces hago yo, me llegó una nota, pero no voy a hablar de ella, pero sí voy a pedir por tu necesidad. Y Dios responde esa necesidad. Y al ratito tú me dices, pastorcito, muchas gracias, adosito. ¿Sabe cuándo más lo vuelvo a ver ahí? Nunca más. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lo digo, eso no sucede aquí en España. Díganme, aunque sea por fe. Es lo que dice. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, maestro, reconociendo quién era él, sabiendo que no era cualquier individuo, no era el Diosito. Perdón, cayó la unción por allá. No era. Maestro, que recobre la vista. Y vea lo que dice el siguiente verso. Y Jesús le dijo, vete. Y yo digo, en México dicen, no manches, ¿qué onda? Primero le pregunta, ¿qué quieres te haga? El ciego le dice que recobre la vista y el maestro le dice, vete, tu fe te ha salvado, ni sanado. Dice, salvado. Es que Dios no hace las cosas cuando a ti y a mí nos pegan la gana. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano. Porque Él entiende que muchas veces tú y yo tenemos que pasar por ciertos procesos. Hola. Y cuando yo leí eso dije, yo no quiero hablar de eso, no me gusta. No me conviene. O nos conviene. No diga amén porque no le creo. ¿Verdad?
Hoy en día estamos en una sociedad o en un tiempo donde todo queremos que sea como el microwave. ¿Sí saben lo que es el microondas? Queremos que la necesidad entre el microondas, ponerlo 50 segundos y que a los 50 segundos salga el milagro. ¡Chirrín! El milagro llegó. Así no funciona. Es cuando Dios quiere, como Él quiere, a quien Él quiere y como Él quiere. Oh, pero me encanta cómo es Dios de bueno y tan misericordioso con este cabezón que está enfrente de usted. ¿A lo que dice? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Yo imagino ahí al Bartimeo así como que... Este chico le había dicho maestro, porque él reconocía que la única alternativa que él tenía era Jesús. Y estaba dispuesto, diga conmigo, estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario, porque sabía que Jesús no le iba a fallar. Y enseguida recobró la vista. Le dijo: Señor Jesús, gracias. Uy, qué lindo eres, Padre. Un beso. Gracias. Y seguía Jesús por el camino. Ponte de pie, por favor. Me pasé mucho el tiempo. Y seguía Jesús por el camino. Es tiempo de despojarnos. Es tiempo de afinar el oído a la voz del Espíritu Santo. Sabes, cuando tú tienes fe, cuando tú le crees a Dios, tu oído es afinado a su voz. Se acostumbra, esto me encanta, se acostumbra a su voz. Sabes cuando Él es el que está hablando. Puede haber una multitud a tu alrededor diciéndote un montón de cosas, pero tú sabes cuál es la voz de Él. Dile: Señor, gracias porque te has detenido, Señor. Dile: gracias porque has atendido a mi clamor. Porque hay muchas voces que se están escuchando, sí lo hay. Pero hoy te has detenido a mí para atender mi necesidad. Y hoy estoy dispuesto a dejar cualquier cosa que tenga que dejar. Hoy estoy dispuesto a despojarme de cualquier cosa que tenga que despojarme. Aquellas cosas que me han hecho daño por tanto tiempo, aquellas cosas que no han beneficiado a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio, a mi iglesia, donde sea, Dios mío, por favor, dame la fuerza. Dame la fuerza para despojarme de eso y responder a tu voz y seguirte, Jesús, porque ese es mi propósito: seguirte a ti, vivir para ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra trae dirección a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra abre nuestros ojos y nuestros oídos son sintonizados a tu voluntad y a tus propósitos en nuestras vidas. Señor, permítenos, Señor, vivir para ti. Permítenos, Señor, cumplir los deseos de tu corazón. Ese es mi propósito. Gracias. Padre, yo bendigo a esta congregación en esta noche. Bendigo a sus pastores, a sus líderes. Bendigo a ECO.
Y declaro que eco es el eco de tu corazón en esta ciudad, el eco de tu corazón en esta nación. Y muchas familias, muchos jóvenes, muchas señoritas, muchas personas escucharán que tú has pasado por el camino y que te has detenido porque les amas y porque tienes un plan y un propósito para sus vidas. Gracias, Señor.